Mi esposo me amaba profundamente. Temía que el parto me hiciera daño, así que me dio en secreto un medicamento esterilizante. Pero la familia Chan se transmite por línea única, la línea ancestral no debe romperse. Así que tuvo que tragarse su orgullo y día tras día, acostarse con una concubina para intentar tener un heredero. Al verlo tan exhausto me dolió el corazón. Así que lo frené con mis propias manos. Desde entonces nadie obligaría a mi marido a tener un hijo. Querida Owen, 3 años después de casarnos, aún no había tenido un hijo. En el momento en que el médico imperial que mi suegra había llamado me tomó la muñeca, un mal presentimiento me invadió el pecho. Efectivamente, la doctora frunció el ceño cada vez más. Después de un largo rato, retiró la mano. La señora tiene una condición tóxica en el útero está dañado. Es imposible que quede embarazada en esta vida. Mi suegra se desmayó en el acto. Me quedé paralizada, con las manos y los pies fríos. Esa noche la residencia Chan se sumió en el caos. Me quedé fuera de la habitación de mi suegra y escuché el ruido de tazas y cuencos al romperse. La familia Chan solo tiene un linaje masculino. Si no tomas una concubina, el linaje Chan terminará. ¿Cómo enfrentarás a mi padre y a los antepasados Chan si nuestro linaje muere contigo? Los lamentos de mi suegra me desgarraron el corazón. ¿Qué importa si no hay hijos? La voz de Chan Jinsua era firme. En esta vida, solo quiero a Owen. Miserable. Las maldiciones de mi suegra, mezcladas con el áspero sonido de la porcelana al romperse, resonaron por el pasillo. ¿Cómo te atreves a decir palabras tan traicioneras? Arrodíllate en el salón ancestral y ruega a los ancestros que te perdonen. La discusión se interrumpió abruptamente. La puerta se abrió. Chan Jinsua salió a grandes zancadas, con el rostro pálido y un corte en la sien aún sangrando. Al verme en el pasillo, se quedó paralizado. ¿Elouja? Se apresuró a tomar mi mano fría. La noche es profunda y el rocío es denso. ¿Por qué estás aquí solo? Levanté la cabeza y las lágrimas corrieron por mis mejillas. Esposo, divorciémonos. No deberías. Tonterías. Espetó con voz temblorosa. Elouja. Me tomó la cara entre las manos, presionando su frente contra la mía, diciendo cada palabra lentamente. Nunca jamás me digas la palabra divorcio. Sin hijos o no pasaremos la vida juntos. Pero sin ti su voz se quebró y las lágrimas me corrieron por la cara. Moriría. Me miró tan profundamente que me rompió el corazón. Luego se giró con decisión y caminó hacia el salón ancestral. Su silueta se desvaneció en la noche. 02. Respiré hondo y abrí la puerta de mi suegra. Estaba desplomada en el sofá como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. Al verme forcejeó y rodó fuera del sofá. Princesa. Antes de que pudiera reaccionar, se puso de pie y me agarró la falda con los dedos apretados. La familia Chan tiene 5 generaciones y solo una línea. Te lo ruego, deja que Soa tome una concubina. Incluso una criada en la misma habitación serviría. Cuando nazca el niño, podrás registrarlo a tu nombre. Llamarás a tu madre. Aún tendrás a alguien en quien confiar. Retrocedí alarmado y extendí la mano para ayudarla. Mamá, por favor, levántate. Ella evitó mi mano y se inclinó pesadamente hasta el suelo. ¿Sabes cómo te ha tratado tu madre estos 3 años? ¿Puedes soportar ver el fin de la familia Chan? Sus palabras me dolieron aún más. De verdad que me había tratado muy bien estos últimos 3 años. Pero amaba a Chan Jinsua con toda mi alma. Solo imaginarlo jadeando por otra mujer me daba celos suficientes como para querer matarlo. Empujarlo a la cama de otra mujer. Simplemente no podía hacerlo. Mamá, deberías descansar. Te veré otro día. Salí corriendo casi presa del pánico. Detrás de mí, los lamentos de mi suegra desgarraban el aire. 03. Mi suegra se negó a beber durante 3 días. Chan Jinsua también permaneció arrodillado 3 días completos. Esos 3 días también fueron una tortura para mí. Un médico imperial tras otro iba y venía.
Cada médico me tomó el pulso y negó con la cabeza. La noticia de que no podía concebir se extendió por toda la capital. En el tribunal, funcionarios que siempre me habían detestado enviaron memoriales. La princesa es celosa y carece de virtud. Incumple con sus deberes de esposa. Como hija de la casa imperial, debería ser magnánima y dar ejemplo a las mujeres de todo el reino. En casas de té y tabernas, los narradores lo convertían en chismes. ¿Recuerdan a Sen, el estudiante que obtuvo el tercer puesto en el examen imperial? Solía ser espléndido en el banquete Kyonglin. Ahora es un perro encerrado en la casa de la princesa. No es cierto. Incluso las líneas ancestrales terminaron. ¿Qué diferencia hay entre casarse con alguien de la familia de la esposa? Cuando oí esas palabras, temblé de rabia. Podían insultarme, burlarse de mí, reírse de mí. Podía ignorar todo eso. Pero no podían tratar así a mi esposo. Mi esposo era el mejor de los hombres. Un erudito de tercer lugar, famoso en la capital desde los 16 años. El mismo hombre que cuando mi reputación quedó arruinada, se arrodilló ante la sala de audiencias imperiales durante 3 días y 3 noches solo para suplicarme que me casara. Y ahora, por mi propio egoísmo, lo había obligado a esto. Hice que su madre dejara de comer. Hice que su clan le señalara la espalda y lo avergonzara. Dejé que se convirtiera en la burla de toda la capital. Anoche fui al salón ancestral a verlo. Estaba pálido, pero se obligó a consolarme. Aiguan, no tengas miedo. Nunca te dejaré sufrir. En ese momento mi corazón se desgarró. Me trató mejor que a su futuro, mejor que a su reputación, mejor que a la línea ancestral de la familia Sun. ¿Por qué no podía cederle el terreno? Al fin y al cabo, una madre sustituta para gestar un hijo es solo una herramienta. ¿Qué daño haría una concubina? Me quedé sentada en mi habitación todo el día hasta que la vela se consumió antes de decidirme. Abrí la puerta. Caminé hacia el salón ancestral. 04. El salón ancestral estaba inquietantemente silencioso. Ni un solo sirviente hacía guardia. Semejante negligencia era inaudita. Reprimiendo mi irritación, di un paso adelante para abrir la puerta. Antes de que pudiera, se oyeron voces desde adentro bajas pero claras. Siuer, ¿no es demasiado arriesgado este movimiento? Era la voz de mi suegra, firme, nada que ver con alguien que no hubiera comido en 3 días. El tono de Sinjin Siuer denotaba desdén. No te preocupes, madre. Esa insensata está completamente entregada a mí. Solo he sufrido un poco estos días, y ya está conmovida hasta las lágrimas. Cuando es ella quien me ruega que tome una concubina, aunque su majestad lo pida, no nos echarán la culpa de nada. Mi suegra resopló con fuerza. Si no fuera porque es princesa y sigue siendo útil, ¿crees que permitiría semejante inmundicia en la casa Chan? Mi mano se congeló en el marco de la puerta, temblando incontrolablemente. ¿No se enterará de la medicina que le diste? Es una fórmula antigua de la dinastía anterior. Incolora. Insípida. Sinjin Siuer rió suavemente. Ya estaba débil. Los médicos imperiales solo pensarán que su antigua enfermedad ha regresado. Seguiremos enviándole tónicos. En medio año, quizá un poco más, se consumirá silenciosamente. Bien. Muy bien. La risa de mi suegra fue casi alegre. Es una pena por Janer. Creció contigo, te amó profundamente y ahora tiene que esconderse sin nombre ni título. La voz de Sinjin Siuer se suavizó. Janer lo entenderá. Cuando esa mujer muera, toda su dote, sus bienes, todo pertenecerá a Janer y a nuestro hijo. Así debe ser. Mi suegra escupió las palabras. Esa criatura desvergonzada que una vez se relacionó con eunucos, solo pensar en ella me repugna. No pude escuchar más. Me quedé afuera, entumecido de pies a cabeza, con todo el cuerpo helado. 05. Mi madre había sido sirvienta, una criada que lavaba los pies a las mujeres nobles. Murió desangrada tras dar a luz a mi hermano menor, sin siquiera obtener un título póstumo. En ese palacio devorador, para mi hermano y para mí, la supervivencia misma era un milagro. En los momentos más oscuros,
solo para mendigar un tazón de arroz sobrante o media dosis de hierbas para mi hermano febril, una vez me arrodillé ante un viejo eunuco, dejando que sus sucias manos me recorrieran. Este cuerpo lleva mucho tiempo cubierto de cicatrices invisibles. Hasta que conocí a Sen Yun-suo. Él fue la misericordia del cielo para mí. Nunca despreció mi pasado. Besó las horribles cicatrices de mi piel y dijo que era la mujer más pura y hermosa que había conocido. ¿Acaso toda esa ternura era solo una mentira? 06. La cuarta noche seguí a Sen Yun-suo fuera de la mansión. Serpenteó por callejones estrechos hasta llegar a un patio apartado. Tras echar un vistazo, tocó 3 veces menos y una más larga. La puerta se entreabrió. Una mujer delicada se asomó, solo para ser atraída directamente a sus brazos. Prima, susurró con voz dulce y suave. Antes incluso de que la puerta se cerrara, sus cuerpos ya estaban entrelazados en una urgencia desesperada. Prima, ¿cuánto tiempo más debo esconderme? Su respiración temblaba bajo su peso. Ten paciencia, Jenna murmuró Sen Yun-suo con voz ronca. Cuando estés embarazada, tendré todas las razones para traerte a casa. Nuestro bebé llevará su nombre y cuando se vaya, todo será nuestro. Pero es una princesa. Si se entera, puede que ni siquiera sepa cómo muero. No te preocupes. No vivirá más allá de la próxima primavera. Sus voces se convirtieron en jadeos y susurros. Me quedé afuera toda la noche congelado como una piedra, hasta que el amanecer se dibujó pálido en el cielo. Solo entonces emergió, satisfecho y sonriente. 07. Mi suegra intentó ahorcarse. Por suerte los sirvientes la encontraron a tiempo. Toda la casa quedó sumida en el caos hasta la medianoche, cuando apenas se calmó la situación. La puerta se abrió. Sen Yun-suo entró con el rostro cansado, sus ojos leyeron en cuanto me vio. Aluan. Su voz ronca mientras hundía la cara en mi cuello, lágrimas cálidas resbalaban por mi piel. No puedo soportarlo más. Sus hombros temblaban, su voz estaba llena de desesperación. Madre dice que si el linaje se termina conmigo, preferiría morir ahora antes que enfrentar a nuestros antepasados. Pero tocar a otra mujer. Levantó la cabeza, la agonía le deformaba la expresión. Dolería más que la muerte. Le sequé las lágrimas con suavidad. ¿De verdad mi esposo se niega a tener una concubina? Levantó la mano en señal de juramento con la mirada resuelta. Solo estás tú en mi corazón. Para tocar a otro preferiría morir. Te creo. Le apreté la mano y le hablé suavemente. Entonces tengo una manera de que ambos nos liberemos de esta carga. Sus ojos se iluminaron con una repentina esperanza. ¿Cómo? Dudé fingiendo reticencia. Te causará algo de dolor. Me interrumpió de inmediato con voz llena de devoción. No importa el sufrimiento mientras pueda pasar mi vida contigo. Tú mismo lo dijiste. Sonreí levemente y agité la mano. Un guardia de sombra apareció silenciosamente detrás de él. Un golpe rápido y Sen Yun-suo se desplomó sin hacer ruido. En los días siguientes, todo se me aclaró. Claro que me quería. Sabía que mi madre había muerto al dar a luz. Temía que yo corriera su misma suerte. Por eso me había dado esa medicina. Para protegerme. Y esa mujer, Jenna, solo era un instrumento para dar a luz a un hijo para nuestra familia. Esas crueles palabras que escuché debieron haber sido forzadas, pronunciadas contra su voluntad. Por un heredero mi esposo había soportado tanto. Si yo no podía tener un hijo, lo obligarían a tenerlo. Pero si él tampoco, el problema se resolvería solo. 0-9 ordené a los guardias que sujetaran a Sen Yun-suo con cuidado para que no se lastimara al despertar. Preparé hierbas para calmar el dolor y detener la hemorragia. Al mirarlo a mi hermoso y engañoso esposo, sentí pena y una serena determinación. No fue el odio lo que guió mi mano. Era un amor retorcido por la desesperación. Si el mundo se negaba a dejarlo ser libre, yo le concedería la paz a mi manera. Afuera, la luz de la luna se filtraba por la ventana enrejada, pálida y fría. Dentro todo estaba en silencio hasta que su grito ahogado rompió la quietud.
Cuando terminó, le sequé el sudor de la frente y le susurré suavemente: amor mío, descansa ahora. Nunca más tendrás la carga de los herederos ni del deber. Su cuerpo se desplomó, sus ojos se cerraron, y la habitación volvió a quedar en silencio. 10 Al mundo exterior, les dije que Sen Yunsuo se había lastimado gravemente la pierna y necesitaba reposo. Durante días no me separé de su cama. Le cambié los vendajes, le apliqué cataplasmas y lo atendí yo mismo. Bajo mi cuidado, la herida en la parte inferior de su cuerpo empezó a cerrarse. La superficie se solidificó. Pero su cuerpo tenía una fiebre alta por la terrible experiencia. Parecía delirar. Me miraba con una mirada devoradora y me maldecía, llamándome mujer venenosa, bruja con corazón de víbora, diciendo que no merecía un buen final. Cada palabra me dolía profundamente. Me dolía terriblemente. Mi esposo, que antes se encogía si fruncía el ceño y nunca me decía una palabra dura, se había convertido en alguien que me lanzaba veneno. Hubo una vez que un borracho me acosó, y el tímido Sen Yunsuo lo persiguió durante 10 cuadras con una espada. ¿Cómo pudo ahora? Debía estar poseído por alguna influencia maligna. Creía que la gente decía que solo un dolor intenso podía reanimar a alguien de semejante situación. Así que cada vez que maldecía, lloraba y le daba una bofetada. Despierta, Sower. Lloraba. Cuanto más se enojaba, más fuerte lo golpeaba. Mírame, mírame, tengo 1 año. Las lágrimas me nublaron la vista y mis manos perdieron el control. Cuando recuperé la consciencia, tenía la mejilla hinchada, le manaba sangre de la boca y 2 dientes rotos yacían sobre la colcha bordada. Lo siento mucho, susurré, temblando mientras le limpiaba la sangre del labio. Debe estar agonizando, dije y pedí agua helada. Apreté su cabeza bajo el lavabo, murmurándole palabras de consuelo. Tienes la cara muy hinchada. Debemos ponerte hielo. Burbujas de desesperación surgieron del agua. Cuando casi se ahoga, lo levanté. Tos, tos, bruja venenosa. Jadeaba, temblando de frío con los labios azules, tosiendo como si se le fuera a romper el pecho, y seguía escupiendo maldiciones. La influencia maligna, o lo que fuera, parecía aferrarse a él. No te preocupes, mi amor. Te salvaré, le prometí, y de nuevo le metí la cabeza en el agua. Luchó con todas sus fuerzas. El agua me empapó. Verlo forcejear me trajo recuerdos de aquel día. Casi me ahogó. Él, que apenas sabía nadar, se había lanzado sin dudarlo para sacarme. Lo arrastré hasta la orilla. Estaba pálido y a punto de morir, dispuesto a ahogarse para salvarme. Ahora soportaría cualquier dolor en mi corazón para despertarlo. Quizás eso es el amor. 11. Mi suegra vino otra vez sin ser invitada. Como de costumbre la detuve en la puerta del patio, pero esta vez irrumpió como una posesa. Al ver a Sen Yunsuo en la cama, pálida y apenas respirando, palideció y se tambaleó hacia adelante. Xiaor, ¿qué te ha pasado?, lloró, pero su sollozo se detuvo al ver las múltiples capas de vendaje blanco en su ingle. ¿Qué es esto? Se giró y me miró con una mirada asesina. ¿No se suponía que solo se había roto la pierna? Se me saltaron las lágrimas. Mamá, ¿no lo entiendes? Sigue siendo una pierna, grité, dejándome caer a su lado y acariciándole la cara con la voz entrecortada. Si no lo hubieras obligado con tus amenazas a tomar una concubina para preservar el linaje, ¿cómo podría haberse hecho esto? Decidió hacerse daño entre tú y yo. Tú lo obligaste a hacerlo. Devuélveme a mi esposo. Mi suegra se tambaleó hacia atrás como si las palabras la hubieran dejado sin aliento. Imposible. Xiaor jamás lo haría. Entonces la comprensión, o algo parecido, se reflejó en su rostro. Me señaló y gritó. Eras tú. Bruja venenosa. Tomé su dedo tembloroso en mi mano. En el momento de asombro, la agarré con más fuerza hasta que se oyó un crujido agudo, un hueso roto. Madre. La solté y vi su rostro contorsionarse de dolor con la voz fría. Te llamé madre por él. No olvides quién eres ni quién soy yo. Me acerqué más, apretando mis palabras como una acusación contra su pecho. Eres la artífice de la ruina de hoy. Tus celos no permitieron que un hijo se casara.
El linaje rechazado se redujo hasta que solo quedó él. Tu obstinada insistencia amenazándolo de muerte, lo sumió en la desesperación y lo obligó a cometer un acto que lo separa de ese futuro. Madre, eres tú quien ha deshonrado a los ancestros marginados. Negué con la cabeza como si mirara a alguien insalvable. Ve al salón ancestral y arrodíllate. Copia las reglas para las mujeres y arrepiéntete. Ponte en el lugar correcto ante tus ancestros. ¿Te atreves a tergiversar la verdad? Me encarcelarías, chilló, temblando de rabia mientras se abalanzaba. Darkward intervino ante mi pequeña señal. Llévensela, dije con calma. Que copiara el código de las mujeres en el salón ancestral y encontrara tranquilidad. Al verla llevarse con el rostro deformado por la furia y el dolor, exhalé un suspiro silencioso. Desde que me casé con Chan Jinsua, había ocultado mis agudezas y aprendido a ser una esposa gentil y obediente, tanto que habían llegado a olvidar quién había sido en ese palacio devorador y lo que había hecho para proteger el futuro de mi joven hermano. Mis manos estaban manchadas con la sangre de incontables vidas. Aunque la puerta decía Residencias Chan, esta casa había sido concedida por el emperador como mansión de una princesa. Por derecho y por decreto, yo era su verdadera señora. Toqué el colgante de jade que llevaba en la cintura, el que me había otorgado su majestad, y esbocé una leve sonrisa. Parece que es hora de hacerles recordar. 12. El ruido despertó a Chan Jinsua. Sus ojos se abrieron, aún llenos de ese mismo odio venenoso, como si quisiera desgarrarme con la mirada. Me acerqué rozando con los dedos el temblor de sus párpados. Mirándolo, dije con frialdad, esto no está bien. Se me escapó un suave suspiro. Mi esposo jamás me miraría así. Le rocé el rabillo del ojo con la yema del dedo, sintiendo el temblor bajo mi tacto. Si estos ojos han sido manchados por algo impuro, murmuré, entonces tal vez deberían ser removidos. No. Soy yo. De verdad soy yo. Gritó aterrorizado con lágrimas corriendo por su rostro. Mis dedos se detuvieron acariciando sus pestañas húmedas. Esposo, ¿de verdad has vuelto? Asintió frenéticamente con el miedo derramándose por sus mejillas. Con ternura le sequé las lágrimas y bajé la mirada hacia el vendaje de su cintura. No me culparás por el método que usé, ¿verdad? Negó con la cabeza presa del pánico, sus labios temblaban demasiado para poder hablar. Bien. Sonreí levemente arreglándole la colcha. Ya le he explicado todo a mamá. Ella sabe que fue su insistencia la que te impulsó a hacerte daño. Ahora está en el salón ancestral, reflexionando sobre sus pecados. Sus pupilas se encogieron y sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. No te preocupes, dije presionando suavemente un dedo sobre sus labios. Nadie más lo sabe. Después de todo me acerqué a su oído, mi aliento rozando su pálida mejilla. Los eunucos tienen prohibido ejercer cargos. Has trabajado demasiado para llegar tan alto. Si se supiera, me enderezaría, sonriendo radiante a su rostro ceniciento. Cualquiera que se atreva a pronunciar una sola palabra verá destruidas 9 generaciones de su familia. Su rostro se tornó pálido y azul, una imagen a la vez lastimosa y exquisita. Tradicionalmente a un consorte real se le prohibía ejercer el gobierno. Pero yo era la princesa real, solo superada por el emperador. Fue solo por el favor de mi hermano que Sin Insua obtuvo esa rara excepción. Por él había ocultado mi brillantez y me había confinado al ámbito doméstico. Ahora, mirando hacia atrás, todo parecía absurdamente ridículo. 13 Dentro del estudio imperial, el joven emperador estaba sentado detrás de su escritorio, ya cargando el peso de la autoridad entre sus cejas. Cuando la habitación se vació y la puerta se cerró, suspiró suavemente. Hermana, ¿cuánto tiempo más planeabas ocultármelo? Dejé mi taza de té y lo miré a los ojos. Así que ya sabes, se lo conté todo. El veneno, la amante, la traición. ¿Se atrevió a hacerte esto? El emperador se puso de pie de un salto con la furia reflejada en su mirada. Haré que lo destrocen. Hermana, después de todo lo que has hecho por él. Levanté una mano, interrumpiéndolo. No lo culpes, dije en voz baja. El camino era mío. El precio es mío. Además, mi cuerpo quedó arruinado hace mucho tiempo.
El veneno que me inyectó para dejarme estéril poco importó. El emperador se quedó paralizado con la angustia reflejada en su rostro. Hermana, si no fuera por mí nunca habrías terminado así. De mi manga saqué un paquete de cartas selladas y las deslicé sobre la mesa. Me preguntaba por qué lo hizo. Entonces descubrí que tenía respaldo. Promesas. No solo me envenenó. También un topus de viruela en los zapatos que te bordé. Mi voz se volvió gélida. El responsable de todo esto es el príncipe Chen. El emperador apretó los puños. ¿Y qué piensas hacer? Caminé hacia él, alisando las arrugas de su túnica con dedos cuidadosos. Mi esposo solo se extravió por un momento. Mis labios se curvaron en una sonrisa fría y encantadora. ¿Pero quiénes lo extraviaron? Me acerqué y susurré, les mostraré lo que significa vivir deseando la muerte. El emperador me miró largo rato, su ira se transformó en una férrea determinación. Me estrechó la mano. Hermana, decidas lo que decidas, te apoyo. Nadie volverá a hacerte daño. Sonriendo le alboroté el pelo como lo hacía cuando era niño. No te preocupes. Tu hermana ya no permite que la lastimen. No dijo nada más, solo llamó a la asistencia. Un momento después, una compañía de guardias imperiales de la sombra se arrodilló ante nosotros. De hoy en adelante, ordenó el emperador, servirás solo a la princesa real. 14. Para cuando regresé a la residencia Chan, ya era de noche cerrada. Chan Yunsu estaba despierto, apoyado débilmente contra el poste de la cama, con el rostro medio iluminado por la luz de las velas. Alujin, susurró. Sus ojos ya no reflejaban malicia, solo un tímido intento de calidez. Lo siento. Estaba delirando antes. Empecemos de nuevo. Vivan juntos en paz, por favor. Di un paso al frente tomando su mano fría, con lágrimas de ternura en los ojos. Esposo, ¿de verdad no me culpas? Mi mirada se desvió brevemente hacia el vendaje debajo de su cintura. Su cuerpo se tensó, pero luego se obligó a relajarse. Esbozó una sonrisa forzada. El trato fue duro, lo admito. Pero pensándolo bien, al menos es permanente. Y sobre mi madre, dije en voz baja, fingiendo preocupación. Hablaré con ella, me interrumpió rápidamente. Le diré que fue mi propia debilidad, que actué precipitadamente y que tú no tuviste nada que ver. Solo por favor, Alujin, ayúdame a ocultar la verdad. No podría soportar que otros me miraran de otra manera, que pensaran que ahora no soy digno de ti. Lo abracé sintiendo el temblor en su delgado cuerpo. Me alegra tanto que lo entiendas, mi amor. Tras una pausa, preguntó tímidamente, ¿podrías entonces liberar a mi madre? Es mayor y el salón ancestral está frío. Claro, dije con dulzura, rozándole la mejilla con una sonrisa. ¿Cómo podría negarme, esposo mío? 15. Pronto llegaría mi cumpleaños. Toda la residencia resplandecía de luz y color, llena de risas y celebración. Sonreí con amabilidad mientras los invitados se acercaban para ofrecer sus bendiciones. Sen Yunsu estaba a mi lado, sirviendo platos y vino con sumo cuidado y devoción. Los susurros se extendieron suavemente entre los asientos de las mujeres. La princesa y su esposo siguen tan enamorados como siempre. 3 años después de casarse y siguen inseparables, qué envidiable. Justo cuando el banquete alcanzaba su momento más animado, una figura irrumpió repentinamente en el salón. Mi doncella Inlian se abalanzó sobre mí, pálida y temblorosa. Perdóname, princesa. Esta mujer llegó diciendo ser la amante del príncipe consorte. Incluso llevaba su colgante de jade personal. Estaba a punto de llevarla al patio lateral para que esperara, pero entró a la fuerza. La sala se llenó de jadeos. La mujer ignoró toda restricción y se abalanzó sobre Sen Yunsuo, aferrándose a su manga, con los ojos llenos de lágrimas. Primo. El rostro de Sen Yunsuo palideció. La apartó bruscamente. ¿Quién eres? No te conozco. Se giró hacia mi presa del pánico con la voz temblorosa. Aoluan, créeme, nunca he visto a esta mujer en mi vida. Le di una palmadita suave en el dorso de la mano. Claro que confío en el carácter de mi marido.
Pero el emperador, sentado a la cabecera de la mesa, golpeó el brazo con la palma de la mano. Insolente miserable. Invadir el banquete de cumpleaños de la princesa, sacarla a rastras y darle 30 azotes. La mujer se estremeció y gritó de terror. Prima. Estoy embarazada de tu hijo. Se hizo un silencio atónito. Mi infertilidad no era ningún secreto en la capital. Todas las miradas se dirigían entre la mujer y Sen Yunsuo cargadas de sospecha. La voz del emperador se enfrió. ¿Es cierto lo que dice príncipe consorte? El sudor perlaba la frente de Sen Yunsuo. Sus rodillas casi cedieron. Era su único hijo, su único linaje. Pero ante el trono, solo pudo apretar los dientes y negarlo. Su Majestad, le juro que no conozco a esta mujer. Debe estar equivocada. El dolor le ha nublado la mente. Le lanzó a la mujer una mirada desesperada, pero ella no lo entendió. Levantando el colgante de jade, lloró amargamente. Dijiste que me acogerías en tu casa con honor, una vez que concibiera. ¿Cómo puedes negarme ahora? Antes de que pudiera continuar, Sen Yunsuo la golpeó con fuerza en la cara. Basta de mentiras. Lo agarré de la manga con suavidad y le dije con ternura, esposo, confío en ti por naturaleza. Pero los rumores vanos pueden destruir reputaciones. ¿Por qué no limpias tu nombre tú mismo? Ejecuta el castigo personalmente. Se quedó paralizado, dividido entre el miedo y la angustia. Ailvan, es tu cumpleaños. ¿Tenemos que arruinar un día tan feliz por una loca? Que los guardias se la lleven. Mi sonrisa se desvaneció. ¿Lo has olvidado? Su Majestad ya decretó su castigo. ¿Desafiarías la orden del emperador? La mirada del emperador cortó el aire como una espada. ¿Por qué dudas, príncipe consorte? ¿Será que sus palabras son ciertas? 16. El rostro de Sen Yunsuo palideció al tomar la vara de castigo. Temblaba con tanta fuerza en sus manos que casi se le resbaló. Paso a paso, se acercó a la mujer arrodillada. Prima. Sollozó cubriéndose el vientre. ¿De verdad matarás a nuestro hijo con tus propias manos? Cerró los ojos. La vara se elevó y cayó con un golpe sordo y espantoso. Su grito resonó por todo el patio. Una vez. 2 veces. Una y otra vez hasta que sus gritos se apagaron y la sangre empapó sus pálidas faldas como flores de ciruelo. Cuando dio el último golpe, la mujer quedó inmóvil. Hice un gesto con la mano con desdén. Llévensela. Ya nos ha arruinado bastante el ambiente. La vara se le escapó a Sen Yunsuo, resonando contra el suelo. Miró con la mirada perdida el cuerpo sin vida que se llevaban, como si su alma se hubiera ido con ella. Di un paso al frente y saqué un pañuelo de seda para secarle el sudor de la frente. Esposo, tu devoción de hoy, siempre la recordaré. Se estremeció violentamente con los dedos temblorosos. Fingí no darme cuenta. Levanté mi copa y le sonreí a los invitados. Una pequeña molestia, nada más. Por favor, todos, beban y disfruten. El sonido cristalino de las copas al rozarse llenó la sala una vez más. El aire aún traía el tenue olor metálico de la sangre, pero la música ya había reanudado. 17. Durante la recuperación de Sen Yunsuo permanecí a su lado constantemente. Historias de nuestro profundo afecto se extendieron por toda la capital, presentándonos como la pareja más devota del reino. Mientras tanto, Li Xiuyan descubrió que estaba embarazada. Desesperada, envió cartas a los residentes durante 12 meses y medio, con palabras que pasaban de tiernas súplicas a una desesperación frenética. Desafortunadamente para ella, todas esas cartas solo llegaron a mis manos. Ordené a alguien que imitara la caligrafía de Sen Yunsuo y enviara una respuesta. Jenner, no debo retener a la niña. La princesa me trata con profundo cariño. No puedo traicionarla. Toma esta plata y esta hierba roja. Acaba con esto y abandona la capital para siempre. La carta falsificada fue enviada con un billete de plata que valía 1000 cuentos y un paquete de cártamo. Pensé que aceptaría la oferta y desaparecería en silencio, pero la determinación de Li Xiuyan superó mis expectativas. En lugar de irse, se quedó cerca de la residencia de la princesa, esperando la oportunidad de verlo.
Si no se retiraba, la piedad ya no sería necesaria. Envié a 3 sirvientas parlanchinas a chismear a gritos, junto a la puerta, todos los días. ¿Viste al príncipe consorte pintándole las cejas a la princesa ayer? ¡Qué ternura! Incluso la alimenta durante las comidas, sin soltarle la mano en ningún momento. Oí que planeó su fiesta de cumpleaños durante un mes entero, probando cada plato él mismo. Los celos y la desesperación pronto consumieron a Li Xiuyan por completo. Al final, ya no pudo contenerse. Agarrando ese colgante de jade, símbolo de la traición, se dirigió directamente a las puertas de la princesa. 18. Un mes después, en el salón dorado de la corte imperial, su majestad se desplomó repentinamente durante la audiencia matutina. El pánico se apoderó de él al instante. Los médicos imperiales diagnosticaron viruela. Se ordenó a los guardias imperiales que investigaran el origen. Pronto, dentro de un forro de las botas ceremoniales que yo personalmente le había cosido, descubrieron un mechón de algodón empapado en pus de viruela. La corte estalló en un alboroto. Y en ese preciso instante San Yunsuo dio un paso al frente golpeando el suelo y llorando mientras declaraba: Majestad, mi esposa ha albergado durante mucho tiempo intenciones traidoras. Ella esconde armas en sus propiedades y conspira contra el trono. Él relató su sufrimiento secreto, afirmando que había soportado humillaciones durante mucho tiempo mientras reunía pruebas de mi rebelión. A su señal, los guardias me rodearon con antorchas encendidas. San Yunsuo se acercó lentamente. La máscara que había usado durante años finalmente desapareció. Sus ojos ardían con un odio puro. Esposo, susurré, tambaleándome hacia adelante con lágrimas derramándome por las mejillas. ¿Por qué me haces esto? Echó la cabeza hacia atrás y rió con una risa áspera y salvaje. Mujer venenosa, ¿pensaste en este día cuando destruiste el linaje de la familia Sen? Pero dijiste, me tembló la voz, que solo me amabas a mí. ¿Te amo? Se burló y me abrió el cuello de la camisa, dejando al descubierto las tenues cicatrices de mi hombro. Este cuerpo profanado por eunucos. Cada vez que te tocaba, me daban ganas de desesperarme. De no ser por tu título, no te habría mirado ni una sola vez. Levanté la barbilla con desafío. El emperador se recuperará. Seguiré siendo la princesa del reino. Se acercó aferrándome la mandíbula con los dedos. Tu querido hermano, susurró, casi con ternura. ¿Sabes quién te ayudó a esconder ese algodón en los zapatos? Se me heló la sangre. Sonrió aún más, deleitándose con mi horror. Considéralo un regalo. Tu amado hermano morirá contigo. En ese momento un resplandor rojo iluminó el cielo nocturno desde el palacio imperial. Señaló con un gesto triunfal. Mira, el príncipe Cheng envía a tu hermano al otro mundo ahora mismo. De ahora en adelante no eres nada. Sus dedos recorrieron mi garganta. El príncipe Cheng me ha concedido el derecho de tratarte como me plazca. Dime, ¿debería descuartizarte para los perros o mantenerte vivo en un frasco como una bestia enjaulada? El acero frío brilló. Su risa se cortó de golpe. Esposo, dije en voz baja, limpiándome la gota de sangre de los labios. Hablas demasiado. Sen Yunsuo me miró con incredulidad. La daga ya estaba clavada en su pecho, la sangre brotaba y se derramaba en torrentes carmesí. Esposo, murmuré girando la hoja ligeramente. Gracias por acompañarme hasta el final. Su cuerpo se convulsionaba de dolor. Me acerqué a él y le susurré al oído: si no fuera por ti, el príncipe Cheng nunca habría estado tan ansioso por rebelarse. Cuando lo hiciste, dijo con voz ahogada, mientras cada palabra gorgoteaba entre la sangre. Desde que me diste esa poción para la infertilidad, quizá. Sonreí levemente. No tenías por qué molestarte. Mi cuerpo ya estaba destrozado. Nunca más podría tener hijos. Mis labios rozaron su oreja, cada palabra deliberada. Eres un verdadero idiota. Con un rugido ahogado, les gritó a los soldados que estaban detrás de él. ¿Qué esperan? Mátenla. Mata a la bruja. Pero los guardias solo le dieron la espalda al unísono. Alba, me equivoqué, jadeó. El miedo finalmente se dibujó en sus ojos. Por los viejos tiempos, perdóname, por favor.
Le pasé un dedo suavemente por la frente. Incluso ahora aún deseas mi muerte. Mi mirada se suavizó casi tierna. Y aún así, descubro que todavía te amo. Un destello de esperanza iluminó sus ojos apagados. Sonreí. Por eso mandé hacer un ataúd de hielo para ti. Cuando te vayas te guardaré dentro preservado para siempre. Así, estarás a mi lado para siempre y nunca volverás a traicionarme. No, Alba, no lo hagas, por favor. Se retorció de pánico, reabriendo la herida. La sangre me manaba a borbotones. Estaba cegado por la rabia. No quise asombrarlo. No le di más oportunidades de suplicar. Con un movimiento suave clavé la daga en la empuñadura. Muere bien, esposo mío. 20. Saqué la daga. Su cuerpo se desplomó silenciosamente al suelo, y un charco oscuro se extendió bajo él. ¡Sar! El grito de una mujer hendió el aire. Mi suegra irrumpió en la habitación con la mirada perdida. Había visto el último aliento de su hijo. Asesina, te quitaré la vida. Se abalanzó con una daga oculta, apuntando directo a mi corazón. Antes de que pudiera alcanzarme, mi guardia la atrapó en la muñeca a mitad del golpe. Un crujido agudo resonó en la recámara. Su mano colgaba flácida, y la hoja cayó al suelo con un ruido metálico. Su grito atravesó el aire. Di un paso adelante con mi vestido arrastrándose entre las sinuosas manchas de sangre. Tu hijo conspiró con traidores e intentó matar al emperador. Por ley, la familia Chan será ejecutada hasta el 9º grado. Maldito seas. Me escupió, temblando de rabia. Morirás miserablemente, bruja. Te perseguiré incluso como un fantasma. Reí suavemente agachándome para recoger su daga caída. Entonces permíteme ayudarte a convertirte en uno. La hoja brilló una vez y se hizo el silencio. Me miró con incredulidad, agarrándose la garganta mientras la sangre se le escapaba entre los dedos. Su cuerpo se convulsionó y luego se desplomó pesadamente en el suelo, con los ojos aún abiertos por el odio. Llévensela, dije con calma, limpiándome los dedos con un pañuelo de seda. Y no lo olviden, sáquense esos ojos. Dáselos a Lai Fu. Los guardias se inclinaron y obedecieron sin decir palabra, arrastrando ambos cadáveres hacia la oscuridad. 21. Dentro del Palacio Imperial. Las llamas devoraban el cielo, el aire se impregnaba del hedor a sangre. El príncipe Cheng, ataviado con una armadura oscura, subió los escalones de jade blanco con la cabeza bien alta. Tras él avanzaban las filas ensangrentadas del ejército rebelde. Delante se alzaban las puertas herméticamente selladas del Salón del Trono. Su Majestad está gravemente enfermo. Se convoca al príncipe Cheng para que tome las riendas del reino y purgue a los ministros traidores. La voz estridente del eunuco atravesó el caos. Una sonrisa triunfal curvó los labios del príncipe Cheng. Casi podía sentir el calor del trono del dragón bajo sus dedos. Justo cuando sus manos se acercaban a las puertas. ¡Bum! Se abrieron solas. En el trono del dragón estaba sentado el joven emperador, tranquilo y sereno. Su tez rubicunda, sus ojos claros y brillantes. No presentaba el menor rastro de enfermedad. A ambos lados del salón, los guardias imperiales estaban preparados, con los arcos tensos. Rostros fríos como el hierro. El emperador se inclinó ligeramente hacia adelante, con una fina sonrisa en sus labios. Tío real, dijo en voz baja, te estábamos esperando. Disparad las flechas. A la orden, una lluvia de flechas llenó el aire. Los rebeldes que iban a la cabeza ni siquiera lograron alzar sus escudos antes de ser atravesados, desplomándose como bestias abatidas. El rostro del príncipe Cheng palideció. Se giró para retirarse, pero se quedó paralizado. Yo estaba de pie en la puerta, en silencio e inmóvil. Detrás de mí la guardia imperial ya le había impedido la fuga. Jianwan, ¿no estás muerto? La sorpresa le abrió las pupilas. Sonreí levemente. Si no hubiera dejado que el tío real creyera que todo estaba en tus manos, ¿cómo podría tentarte a apostarlo todo y caer tan voluntariamente en la trampa? Desde el interior del salón, el emperador alzó una mano. Agarradlo.
Los rebeldes, momentos antes feroces y desafiantes, se dispersaron presas del pánico. El príncipe Chen fue obligado a tirarse al suelo, forcejeando con los ojos llenos de odio. Desgraciado. Conspiraste contra mí. Lo miré como se miraría a un insecto aplastado. Un solo paso en falso y todo el juego está perdido. Este camino fue tu elección, tío real. 22. 3 días después, se concluyó el caso de traición. El príncipe Chen fue condenado a muerte por Ling Chi con un corte lento. La ejecución duró 3 días completos. Sus gritos resonaron incesantemente por la capital. Todos sus seguidores fueron decapitados. Ese mismo día, hice arrancar la placa de la residencia Chan, la partí en pedazos y la arrojé al fuego de la cocina. En su lugar, bajo la dorada luz del sol, colgaba la placa con la inscripción personal del emperador. Residencia de la princesa real, guardiana del reino. Los caracteres dorados resplandecían con esplendor. En la cámara secreta de la finca, un ataúd de hielo descansaba en el centro. La escarcha se arremolinaba cristalina. El cuerpo de Chan Jinsua había sido cuidadosamente cuidado. Vestida con la pálida túnica blanca como la luna, a quien más amaba. Mis dedos recorrieron la fría superficie de la tapa del ataúd. Esposo, ¿lo viste todo? A quienes te coaccionaron, a quienes te usaron, les hice pagar cada deuda de la manera más atroz. Ahora, nadie te obligará jamás a continuar la línea familiar. Apreté mi mejilla suavemente contra la tapa helada. Ahora este lugar nos pertenece solo a ti y a mí. Eres mía completamente para siempre. Creo que tú también debes ser feliz.